Atención colombianos porque se encuentran aprietos el expresidiario Álvaro Uribe Vélez a raíz del hallazgo de varios cuerpos en el sitio denominado La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín, donde según las indagaciones y las mismas declaraciones de paramilitares, pues en este sitio podrían encontrarse más de 500 cuerpos de las personas desaparecidas y asesinadas en la denominada Operación Orión, que fue realizada en octubre del 2002, a pocos meses de haberse posesionado el expresidiario Álvaro Uribe Vélez. Pues esta operación que fue realizada por parte del Ejército Nacional, de la Policía y de grupos paramilitares, donde eran integrantes de este grupo paramilitar los que le señalaban a las fuerzas militares quiénes eran los presuntos integrantes de la guerrilla, los cuales pues muchos fueron asesinados, otros desaparecidos y arrestados sin ningún tipo de juicio. Pues Álvaro Uribe Vélez, que oriundamente ha dicho que sí, que él dio la orden donde quiere hacerle creer a la gente que en esta operación pues lo que buscaba era sacar a la guerrilla y a los paramilitares de la Comuna 13, pues que está conformada por más de 23 barrios, pues fue totalmente falso según las declaraciones de los mismos paramilitares. Pues como le decíamos, Álvaro Uribe Vélez, que pues ha señalado que sí, que él dio la orden de esta Operación Orión, donde incluso a raíz de esta operación, pues el Estado colombiano ha sido condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y donde pues las familias hoy en día siguen intentando esclarecer y saber qué pasó con sus familiares en esa Operación Orión. Yo di la orden de entrar a la Comuna 13, de sacar la guerrilla y los paramilitares de allá. Yo di la orden de desmontar a los paramilitares. Me tocó dar la orden de sacar a 28 integrantes de las Fuerzas Armadas. Yo di la orden. Pues estas familias que han intentado pues saber qué ha pasado con sus familiares y que están intentando y que han intentado hace muchísimos años pues que empiecen las excavaciones en este sitio denominado La Escombrera, sitio que es denominado así porque pues a raíz de todos estos temas de la Operación Orión pues fue utilizado por parte de la comunidad para arrojar escombros, lo que ha dificultado obviamente pues todo el tema de las excavaciones, que ya está rindiendo frutos, donde al día de hoy se han encontrado aproximadamente 3 cuerpos y se espera que se encuentren muchos más. Pues así lo han denominado varios medios de comunicación pues que le han dado mucho seguimiento a este tema. Buenas noches, bienvenidos. Es un hecho, anoche con el hallazgo de un cuerpo femenino entre los desechos de La Escombrera de Medellín, se comprobó lo que familiares y abogados de los desaparecidos habían sostenido desde que Álvaro Uribe era alcalde de Medellín, que allí se arrojaban las víctimas de los paramilitares. Conversamos con el magistrado que dirigió este hallazgo. Frente a los hallazgos de restos humanos que desde el pasado miércoles han obtenido los forenses de la JEP y de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el vertedero La Escombrera, Comuna 13 de Medellín, el magistrado de la JEP, Gustavo Salazar, le confirmó a Noticias 1 desde el sitio de las excavaciones que los peritos ya identificaron el género de una de las víctimas. A la fecha del día de hoy, el 21 de diciembre, podemos confirmar el hallazgo de 3 personas en restos óseos. Uno de los cuerpos hallados corresponde a una mujer, es parte de del análisis y la información inicial que hemos logrado. Residentes de la Comuna 13 aseguran que los cuerpos de cientos de familiares suyos fueron inhumados en La Escombrera en desarrollo de la Operación Orión, efectuada el 16 y 17 de octubre de 2002 por militares, policías y detectives del DAS por orden del entonces presidente Álvaro Uribe, quien le asignó el mando operacional al comandante de la 4ª Brigada, general Mario Montoya, supuestamente para erradicar a milicianos de las FARC y el ELN. Los restos humanos hallados esta semana podrían tener relación con víctimas de la Operación Orión. Hemos recuperado cuerpos en buen estado, lo cual augura altas posibilidades de identificación en los laboratorios de genética forense y medicina legal. En los restos humanos encontrados, los peritos identificaron detalles que les permite calcular la época en la que los cuerpos fueron abandonados en La Escombrera. Vamos a continuar con la excavación. El hallazgo puede corresponder al periodo 2002, 2003, 2004, la fecha límite es 2004, por los elementos asociados que hemos encontrado en la zona. A partir de los resultados de esta semana, se ordenó detener la exploración con máquinas y continuar la búsqueda manual. Hemos removido 38.000 metros cúbicos de material, hay 2 equipos forenses a pleno tiempo, son 150 días de trabajo.
entre 8 y 10 horas de los equipos forenses. Las excavaciones, que completaron 5 meses, han avanzado un 75%, pero se ralentizarán por la importancia de los hallazgos. En Medellín... Pues así como lo escucharon, quien lideró esta Operación Orión, pues fue nada más y nada menos que el amigo cercano de Álvaro Uribe Vélez, el general retirado Mario Montoya, el mismo que hoy está siendo investigado por parte de la JEP por todo este tema de las ejecuciones extrajudiciales o los mal llamados falsos positivos que le ayudaron al expresidiario Álvaro Uribe Vélez en toda esta mal llamada seguridad democrática. Y pues que también ha estado inmerso en varias declaraciones por parte de muchos líderes paramilitares donde lo han vinculado a con esos grupos paramilitares y donde pues ha recibido sobornos y a su vez pues también recibieron ayuda por parte de las fuerzas militares en las cuales en ese momento pues lideraba Mario Montoya. Pues así él lo hacía saber en ese momento, pues muy alegre por liderar esta operación donde estaban asesinando y desapareciendo a gente como locos. La operación continúa, estamos ingresando policías descansados, estamos ingresando tropas nuevas y descansadas porque vamos a continuar la operación y vamos a consolidar toda la región de la Comuna 13. Pues a raíz de todas esas investigaciones y de las declaraciones de varios paramilitares, pues se ha logrado incluso esclarecer quién es esta persona, retomando pues la foto inicial que pues ha sido muy recorrida en todo el tema de la Colombia y que pues prácticamente hace parte de la historia colombiana, y es donde se ve a una persona con camuflado y pues con pasamontañas señalándole a las fuerzas militares quiénes eran los presuntos integrantes de la guerrilla, donde ya se logró comprobar y se logró demostrar quién es esa persona que está encapuchada y es un paramilitar. Pues así lo relataba alias Móvil 8, quien pues es un paramilitar que se encuentra condenado y que pues a raíz de las entrevistas que se le han realizado pues ha dado más o ha ayudado a que se esclarezca un poco más este tema y dando datos muy específicos sobre lo que sucedió en la Operación Orión. Pues a alias Móvil 8, este paramilitar, se le hicieron varias preguntas muy concretas, una de las cuales era: usted ha dicho que le proporcionaron guías al ejército para que entrara a la Comuna 13 en medio de la Operación Orión. ¿Cómo fue eso? Nosotros le entregamos 7 muchachos de las autodefensas al ejército para que fueran sus guías. El de la foto que se hizo famosa de un encapuchado señalando era uno de los que decíamos el Gomelo. Él había sido capturado en una de las operaciones que el ejército lanzó antes y estaba en el programa de protección a testigos, pero antes de Orión el CTI nos lo devolvió. Incluso después llegó a ser político de las autodefensas, pero en 2004 la misma organización lo asesinó por cosas internas. ¿Cómo se llamaban esos guías? Le decíamos Tililí, Gomelo, Tilico, La Zarca, Camilo Gomelo y otros que no les voy a decir. ¿Cuál fue el papel de la operación en la Operación Orión? Yo estaba en San Cristóbal escoltando a una persona clave para la operación. Era alguien de la fuerza pública encargado de hacer videos. Un enlace entre la 4ª Brigada de las Autodefensas. Lo cuidamos entre King Kong, Hernán Darío Aristizábal, el Paisa y yo. Lo teníamos que mover, hacer llamadas y videos y lo volvíamos a subir a El Cebollal, a una casa nuestra. Desde ese punto se ve la Comuna 13. Y después de la Operación Orión, ¿cómo fue la relación que usted tuvo con la fuerza pública? Yo entrenaba a hombres armados en camionetas con vidrios oscuros, una Hilux verde, y la fuerza pública me abría las vallas. La fuerza pública se hacía la loca con los paramilitares. Nosotros hacíamos una alianza con el Estado y se nos torcieron. Pues prácticamente eso fue lo que quiso decir. También le preguntaban, ¿conoció a Mario Montoya? Él era el comandante del mecanizado Juan El Corral en Río Negro. Yo estuve a sus órdenes cuando presté servicio militar. Y a Marta Lucía Ramírez, pues quien era la ministra de Defensa de Álvaro Uribe Vélez en ese entonces, en el 2002. Ella tendría que responder como ministra. El ejército entró a la zona de los paramilitares. Las tropas desembarcaron en la vereda La Loma, San Cristóbal. Les entregamos los guías, el negro Elkin de Jesús Loaiza, King Kong y yo. Y a Álvaro Uribe Vélez también le preguntaron:
Y decía, en 2002 fui uno de los que aporté a la campaña de Uribe en las zonas que controlaba en San Cristóbal, Robledo, Comuna 6 y parte de la Comuna 13. Dimos la orden de votar por Uribe y la oposición la sacábamos. No la dejamos hacer campaña. Todo lo que sobró, el material electoral de esa campaña fue quemado. Pues unas declaraciones pues que realmente señalan e incriminan a Álvaro Uribe Vélez con todo este tema, también al general de ese entonces Mario Montoya, y cómo el Estado se unió con estos grupos paramilitares para asesinar y desaparecer gente solamente porque los señalaban y decían que ellos hacían parte de la guerrilla. Pues también otras declaraciones que se han sumado a la de Móvil 40, pues el ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, confesó los detalles de esta alianza ilegal. Varios de nuestros hombres fueron allá, muchos de ellos iban encapuchados, se identificaron varias personas, algunas fueron dadas de baja, otras fueron capturadas y después desaparecidas. La JEP tuvo en cuenta este contexto para proteger la escombrera y calcula que allí puede haber más de 500 personas desaparecidas. Además, revisó expedientes enteros de Justicia y Paz sobre la violencia paramilitar en Medellín. Los relatos de Carlos Estrada Ramírez y Jorge Enrique Aguilar, desmovilizados de las autodefensas, al menos de 43 entrevistas a víctimas que denunciaron la desaparición de sus familiares tras la Operación Orión. Decía el magistrado, nos faltó empatía y credibilidad con las víctimas. Reconoce el magistrado Salazar ante la pregunta de por qué la justicia ha tardado tantos años en hacer algo en la escombrera. Pues como lo decíamos al principio, el Estado colombiano pues fue condenado en varias ocasiones o ha sido condenado en varias ocasiones por el tema pues de esta Operación Orión por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pues una de las condenas más recientes es la de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, declaró al Estado colombiano en el caso de Guzmán Medina y otros versus Colombia, en la que se juzgó a la desaparición de un hombre de 29 años el 30 de noviembre del 2002 en Medellín. Durante la Operación Orión, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue notificada en la mañana del 20 de octubre del 2023. Respecto al caso, la Corte explicó que todo se dio en un marco denominado Plan de Recuperación Social, en donde desarrollaron diversos operativos de control en el país, específicamente en las zonas de la Comuna 13 de Medellín, en donde se ejecutó la recordada Operación Orión. Dicha estrategia inició el 16 de octubre del 2002 hasta el 22 de octubre del mencionado año. Este órgano explicó que la incursión se realizó entre el Ejército Nacional y los paramilitares, específicamente los hombres del bloque Cacique Nutibara. Pues según explicó el órgano internacional, cuando Guzmán Medina desapareció tenía 29 años y estaba casado con Lucenit Franco Noreña. Para finales de noviembre del 2022, el hombre se encontraba trabajando y de un momento a otro se vio abordado por dos sujetos que no se identificaron de inmediato. Estaban en un taxi y abordaron a Arles Edinson Guzmán. Luego de esa corta conversación, la víctima se acercó a su esposa y le comentó que tenía que irse con los sujetos, quienes le pidieron que respondiera una serie de preguntas. En medio de la preocupación, la mujer le preguntó sobre su destino y uno de los sujetos desconocidos le explicó que Guzmán debía comparecer ante el patrón. Luego subieron al taxi y desde ese día no hubo reporte alguno. La Corte explicó que luego del reconocimiento internacional por parte del Estado colombiano, se realizó un estudio correspondiente a temas relacionados de desaparición forzada y de hechos probados, razón por la cual se constató que Arles Edinson Guzmán había sido víctima de desaparición y se le atribuyó el caso al bloque Cacique Nutibara, el cual actuó en conjunto con las autoridades, argumentó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pues esto, una vez más, lo que hace es demostrar toda esta unión de Álvaro Uribe Vélez con los grupos paramilitares y cómo pues han asesinado a mucha gente, la cual pues mucha gente inocente que no tenía nada que ver con el tema de la guerrilla, y cómo pues de una u otra forma, a raíz de los señalamientos de estos paramilitares, pues el mismo Estado arrestó, encarceló, asesinó y desapareció a mucha gente
pues sin ningún tipo de razón y después hacerlos pasar por la falsa seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, que hoy en día se encuentra haciendo política y los cuales pues pretende poner uno de sus títeres en la presidencia de la República del 2026. Es increíble cómo este personaje como Álvaro Uribe Vélez pues sigue tratando de engañar a la gente, hacerle creer a la gente que en su gobierno, pues sí atacó a la guerrilla, sí contribuyó con la seguridad, con la supuesta seguridad democrática, y lo único que se ha demostrado a través de las declaraciones de estos mismos paramilitares y de todas las investigaciones que se han realizado, pues fue cómo engañó al país, cómo asesinó a gente inocente que pues debería realmente estar condenado en estos momentos. Álvaro Uribe Vélez junto con su gran amigo, su entonces general Mario Montoya, que pues como lo decíamos también está siendo investigado por todos estos temas de los mal llamados falsos positivos, donde incluso pues Estados Unidos le prohibió la entrada a este país a raíz de que, pues como ya es costumbre en estos personajes, pues se quería volar para Estados Unidos para no responder ante la justicia, donde pues según la JEP próximamente incluso puede haber una condena de más de 20 años a Mario Montoya por todos estos temas de los falsos positivos, donde él sigue insistiendo de que él no tiene nada que ver, que es inocente, y pues no ha reconocido, no ha querido reconocer todos estos hechos, los cuales pues probablemente lo van a llevar a una condena. Colombianos, es todo por este video, nos vemos en el próximo, no olviden suscribirse.